12 bactún, 18 catún, 16 tunes, 9 guinales, 0 quines, 7 ajau, 18 yash. Y luego la explicación de que este museo fue inaugurado en la Casa de los Árboles de Piedra de Tikal, el Museo de Tikal. En lengua maya pudiéramos decir Casa de Piedra y Madera, Tetunte. Y Tikal, que significa lugar de las voces de los espíritus mayas. Una de las estelas que fue encontrada acá en Tikal es esta, la estela llamada estela número 16, en su correspondencia con el altar 5, que fue encontrado en el mismo sitio ceremonial. Corresponde a la fecha de inicio de gobierno del gobernante Acacao, cuyo nombre maya Hazawa Chaancawil, originándose este personaje de Ceibal, otro sitio arqueológico maya, y la ciudad de Tikal en el año 682 como gobernante. Esta figura del hombre de Tikal está asociada con la estructura 3D43. Esta es una estructura que se encuentra en el grupo P, grupo H, en Tikal. Este hombre de Tikal es una figura muy peculiar, característica de las culturas asiáticas. Podemos ver la figura de la mano en su posición hacia arriba, la palma de la mano, y la otra en una posición hacia abajo, como dando y recibiendo. Esta figura tiene la particularidad de que no se pudo encontrar la cabeza. Existe un dicho supersticioso dentro de la gente del medio que dicen que en los lugares mayas donde se han encontrado figuras como este hombre de Tikal, ciertamente al encontrar la cabeza y ponerla en su lugar, esto acarrearía una catástrofe mundial. Así también como esta figura del hombre de Tikal, que en su parte de la espalda tiene un contenido de glifos muy especiales que tienen que ver acerca de lo que es el historial maya, sus gobernantes y algunos acontecimientos que tienen que ver con batallas y victorias en las mismas. Estamos presentando La Última Profecía Maya. Estamos navegando sobre el lago Petén Itzá. Fue justamente aquí, en el extremo sur de este lago, en donde los últimos descendientes de los mayas del área del Tikal fueron brutalmente degollados y exterminados por los invasores españoles en el año de 1697. Cuando preguntamos a Balambú acerca de lo traumático que ha resultado la invasión de los españoles, él nos dijo: pudiéramos hablar acerca de que esto vino a cambiar el contexto de lo que era la cultura maya en el aspecto religioso y económico. Eso creó mucho deterioro dentro de la cultura maya. En 1562, un sacerdote católico llamado Diego de Landa convenció a uno de los últimos sobrevivientes de los mayas para que tradujera el alfabeto español al maya. Landa anhelaba llevar a los mayas a la cristiandad. Él creía que aprender su lenguaje era la mejor esperanza para convertir a su pueblo. Landa dedicó su vida a comprender a los mayas y a salvar sus almas. Supuestamente, aún así, su memoria no es reverenciada, sino todo lo contrario. A continuación escucharemos el criterio de la historiadora de arte Mary Ellen Miller. Cuando descubrió que la gente que realmente creyó haber logrado convertir al cristianismo
continuaba practicando sus rituales paganos, simplemente enloqueció. Se volvió absolutamente loco. Comenzó a destruir y extirpar cualquier resto de la antigua religión. Para que presenciéis la destrucción de este libro diabólico. En solo una noche, este hombre incendió cientos de libros preciosos, libros conteniendo ciencia, literatura y el registro de sus vidas. A los ojos de los mayas era como ver incendiarse todas sus copias de la Biblia y de la Constitución. A través de la invasión española, miles de otros textos fueron incendiados. De la profusa pluma de los escribas mayas, solo 4 libros escapados del fuego alcanzaron nuestros días, y de esta evidencia surgen revelaciones increíbles de la antigua cultura maya. En un principio, solo su sofisticado sistema matemático fue descifrado. La matemática maya estaba unida a un complejo sistema de astronomía. Sus detalladas observaciones del cielo nocturno fueron registradas con sorprendente exactitud. En 1950, el gran arqueólogo maya Eric Thompson concluyó que era un pueblo dedicado al estudio de los cielos y el significado del tiempo. 1000 años antes de las computadoras, registraron los eventos celestes ocurridos hace 500 millones de años. Pero la pregunta surgía: ¿qué motivó tales cálculos astronómicos? Thompson creía saberlo. Concluyó que la sociedad maya era utópica, un pueblo pacífico preocupado por el tiempo, un mundo gobernado por sacerdotes y guardianes del tiempo, un lugar de sagrados observatorios dedicados al seguimiento de los astros. En los mayas, Thompson vio un mundo de sagradas creencias y aprendizajes. Su visión era tan atractiva como errada. Ciertamente, la prueba parecía estar en torno suyo. Los mayas construyeron pirámides que eran gigantescos calendarios y relojes solares. El castillo, la gran pirámide de Chichén Itzá, tiene 365 escalones y plataformas para marcar los días del año. Su alineamiento y diseño es tan preciso que una vez por año ofrece una sombra única que registra el equinoccio de primavera. El pueblo maya se deterioró y la causa de su colapso se debió a una pérdida de su espiritualidad. Se convirtieron en personas político-religiosas, tal como sucede hoy día. Mucha religión y mucha política y poca espiritualidad. En otra faceta, los textos mayas revelan el mundo secreto de sus matemáticas y astronomía, pero faltan aún muchas otras revelaciones. Justin Kerr es un fotógrafo que encontró una manera muy singular de tomar fotos de los vasos mayas mientras estos giran frente a su cámara, desenrollando la imagen continua pintado en el vaso. Kerr nos explica al respecto. Puse el vaso invertido sobre la bandeja giradiscos y lo observé girar frente a la cámara, esperando ver algo. A veces lo hago, a veces el mensaje es tan oscuro que es muy difícil de ver. Pero a veces se revela a sí mismo. Y esas revelaciones han creado una nueva comprensión de los antiguos mayas. Las fotografías de Kerr revelan un pueblo obsesionado por feroces y sangrientos dioses del inframundo, un oscuro lugar que los mayas llaman Xibalba. Algunos de esos dioses eran muy sanguinarios. El dios de la decapitación, por ejemplo, resulta ser un dios esquelético. Muy a menudo sostiene una cabeza decapitada, a veces por su cabello, otra sobre sus palmas. Está
representado con largas volutas de hedor saliendo de él. Para los mayas este era un lugar ominioso, pero para nuestros ojos muchos rituales y costumbres de su vida diaria tienen el mismo efecto bizarro. Los mayas se drogaban. Ellos tomaban diversas drogas, pero creo que su droga preferida era el alcohol. Y cuando estaban tan ebrios que vomitaban, seguían tomándolo por vía de enemas, lo cual debía ser muy intenso, más intoxicante su efecto. Tomaban un dalché o algún tipo de bebida fermentada por enema. Quedaban increíblemente ebrios. Sin embargo, para los mayas tenía un gran significado la sangre, la misma que en muchas ocasiones era requerida por sus deidades en sacrificio, al igual que nos habla la historia de muchas religiones. La sangre tiene mucha importancia. Ellos, conociendo de que la sangre es la vida y de que de ahí se genera la vida, ciertamente ellos la ofrecían en sacrificio a sus deidades como lo más grande que podían ofrecer en sacrificio. Podría ser tanto la sangre de animales como se dio posteriormente en los sacrificios humanos. Dentro de los templos maya era deber tanto del rey como de la reina actualizar el ritual de la creación de los mayas. En este ritual era la sangre de los dioses la que daba vida al hombre. Fue este el sacrificio original. Sobre la tierra el rey es Dios y la sangre es el precio del poder, la deuda que debe ser pagada a los dioses. Sin embargo, los ritos y los símbolos no son suficientes. Debe correr sangre, la sangre real derramada de la lengua y de los genitales de la reina y del rey unían para siempre el sacrificio de los dioses a la vida eterna. Y los súbditos observaban el sacramento de sangre de sus reyes que ascendía en espiral hacia los dioses. En respuesta al sacrificio de la sangre real, la multitud confiaba en que los dioses harán salir el sol, caer las lluvias y crecer las cosechas.